Liranzo, que debo admitir que cuando se paró, cuando entró a la cabina, ¿Quién es yo ese? me quedé mirándolo y me tomó unos segundos darme cuenta que era él. Claro, porque anda Me vestido tomó de unos civil segundos hoy. darme cuenta Sin que era uniforme, Chanel, sin porque no uniforme. tiene el Siempre uniforme. está trajeado. No tiene el uniforme. Y hoy vino de Igual de ¿Está buen mozo. saludando quién? ¡Ay, Chanel! Perdóname. Y lo piropeamos, que se ve Ay, súper Chanel, bien perdóname. en ropa de civil. Claro. Mira, Claro. Chanel, ¿por dónde empezamos con el nuevo Código Penal? Primero, obviamente agradecido de estar nuevamente aquí, que tengo que darle un pequeño mensaje, porque mi caballero mayor, cuando él anda ahora en seguimiento de todas mis actividades, si voy a la radio, si tengo un juicio, y me pregunta que a qué programa voy. Cuando le digo, me dijo, sí, ese es el programa en el que las mujeres hablan y los hombres escuchan. ¡Ay, qué bello, Dios! Además de saber de clima, es filósofo. Ay, Dios El mío, climatólogo. qué ¿De dónde bello. sacó? Yo sé Me que él ha gusta. visto las vallas y demás, pero me dijo eso y me quedé con... Pero filósofo desde chiquito. ¿Cómo es que él describe solo para mujeres? El programa- Agarra esto. ¿Cómo es que él Solo describe para eso? mujeres. El programa donde las mujeres hablan y los hombres escuchan. Qué belleza. Edad del filósofo. Qué belleza. Cumplió 6. Gracias. bello. Ya debutó en la radio. Ajá, Sí, fue ¿dónde? un programa de deporte y estuvo hablando de Fórmula 1, que es su nueva pasión. Señor de los Muy bien, me anillos. gusta tu hijo. Mira, Chanel. ¿Por dónde? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo que vamos a entender? ¿Esto es bueno, esto es malo? ¿Cómo es que Es entendemos? un Mira, avance. Para Mira. que salgamos de aquí con una ¿Alguna idea? idea. Humildemente, yo tengo que ser uno de los abogados que más se ha referido a la necesidad de reforma Sí. del Código Penal en los últimos años. Cada vez que has venido En aquí. este Cada periódico, visita que todas tú las has veces hecho. que venimos por aquí detectamos una serie de cosas. Entonces, la verdad es que yo no puedo ser hipócrita y decir que no estoy contento con que hayamos aprobado una reforma al Código Penal. Lo digo de esta forma porque hay muchos avances considerables. Desde que por primera vez tenemos un código, o vamos a tener, porque todavía no ha Exacto. entrado en vigencia, vamos a tener un código penal que tenga una base de principios. Cuando hablo de una base de principios, son una serie de normas generales que tienen que utilizarse para interpretar cada uno de los tipos penales que hay dentro del Código Penal. No lo Te teníamos en el actual. interrumpo y hago un paréntesis para que no se nos diluya algo que dijiste. Vamos a tener. Exacto. Tenemos, y es lo Todavía- prudente, todavía no está en tenemos. vigencia. Ahora, actualmente tenemos el mismo Código Penal de 1884, porque de forma prudente los legisladores decretaron que iba a tener el Código Penal una vacatio, o sea, un espacio temporal en el que no se va a aplicar de un año, que es un espacio para que los Correcciones. abogados estudiemos el Y el Código Ministerio Penal, Público nos también. Que conozcan. formemos. Ok. Los jueces Y de hay la una Suprema. formación indogmática, porque se cambia gran parte de la dogmática, que creo que es el principal logro para mí del Código Penal. Te pongo dos ejemplos concretos para entender eso. No solamente la parte de los principios, que incluye principio de intervención mínima del Estado, principio obviamente de legalidad, de respeto a los derechos humanos en cualquier circunstancia o aplicación de normas. Y otra parte de ese primer libro que tiene el Código Penal es el tema referente a la participación en un delito. Nosotros hasta la fecha solamente teníamos un sistema que se basaba en autores y cómplices. Ajá. Ese sistema de autores y cómplices permitía que una persona que ideó todo el plan para un delito, que pagó a las personas para que cometieran el ilícito y Pero demás, no lo hizo. no lo ejecutó, se quedara como cómplice y recibiera una pena menor. ¿Por qué? Porque no teníamos amparada la figura del autor intelectual. Ok, no teníamos eso. Que puede ser igual Ok. de culpable que el que lo que Es que ejecuta, o hasta internacionalmente más. se considera incluso más. Es más sí, culpable sí. porque él Porque es si el tú ideador. retiras esa pieza del iter criminis, Quizá no se de los hubiera pasos hecho el para crimen. cometer el delito, no se hace. No se comete porque él fue Porque el ese era el que pinchó, tenía. creó. Ajá, Entonces, ok. esa parte se incluye ahora con la previsión de el autor intelectual, del inductor, del cooperador necesario, con su grado de responsabilidad para cada cual. Hay otro aspecto importante que particularmente yo no soy partidario de ello, que es el tema del cúmulo de pena. sanciones y del aumento considerable de las sanciones. Pero, siendo conscientes, la sociedad en general, a 9 de cada 10 que le preguntásemos, iba a decir que querían un aumento de las penas. Pues se ha dado un aumento considerable de las penas. Pasamos de sanciones mayores
de 30 De años 30. a sanciones de 40 y con la incorporación del cúmulo de penas, un máximo total de 60 años. Ok. Eso es el doble de lo que tenemos hoy día. Vamos a encontrarnos muchos doctrinarios, muchas personas que no están a favor porque internacionalmente los resultados no han ido de la mano. Aumento de penas no es reducción de criminalidad y menos cuando se supone que nosotros tenemos un principio de reinserción social. ¿A qué individuo tú vas a reinsertar cuando le das 60 años de prisión? A ninguno. Tenemos un Pero- principio de reinserción social no. y cero práctica. Yo tengo un artículo en el Caribe que se llama El mito de la reinserción social. Totalmente. Porque aún con 30 años, Totalmente. olvídate que las cárceles de aquí no Y reinsertan hay mucha gente que- absolutamente para a nada, nadie. para Para nada, atrás. para nada, para Exacto. nada. Porque se sienten como a pez fuera del agua. cuando No, es salen. que hay gente que, No, que, pero- óyeme, pero no. que podía estar en Nosotros- etapa de arrepentimiento. nosotros no entra a la tenemos, prisión perdona. y ahí acaba de perfeccionarse como un delincuente. Nosotros Claro. no tenemos programas de Para nada. reinserción social. Para No nada. la tenemos, No, no la tenemos. Y por Sigue. último, así para señalar así de esa parte, porque también tenemos que hablar obviamente de las sombras, es el tema de incluir un mandato internacional que teníamos respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Explícate. A partir del próximo año, de manera formal, se podrá sentar en un banquillo a una sociedad, a la ficción jurídica que es una sociedad. Testigos. No testigos, como imputado. Imputado. Y Ah, puedes ok. recibir Ajá. sanciones penales directas al margen de lo económico. Ok, Hasta ok. hoy solamente recibían el impacto económico. Ok, Y ajá. los administradores y gerentes de la sociedad. Ahora la propia sociedad podrá ser disuelta, podrá ser multada, podrá ser inhabilitada. Y eso además añade otro rubro importante a nuestra sociedad y al mundo jurídico, que es acercarnos más a la cultura del cumplimiento. Ahora los oficiales de cumplimiento de las empresas adquieren una relevancia muchísimo mayor que antes solamente la tenían en sectores muy regulados como el sector financiero. Ahora la mayoría de las empresas van a tener que trabajar con programas de cumplimiento en la que se verifiquen cuáles riesgos de ilícitos se pueden cometer en la empresa y evidentemente eso va a impactar considerablemente Y eso a quiere nuestra decir que el sociedad. Estado tiene que involucrarse más también. En la supervisión, claro que sí. Claro, porque si hay cumplimiento, el Estado tiene que asegurarse de que esas normas de cumplimiento realmente sean efectivas. Bueno, se van a asegurar el Estado, pero en ese caso a través de los tribunales. A través de ¿Por los qué? Porque los tribunales claro. van a verificar si esas normas de cumplimiento existían, si esas normas fueron correctamente aplicadas, y de esta forma es que la sociedad podrá reducir o eliminar su responsabilidad penal. Ya entendimos. Muy bien. Ok, Ahora tú continuamos, te- continuamos, Chanel, continuamos. ¿Qué tenemos adicional? Muchísimos ilícitos nuevos. Que a propósito de un comentario que me hacías, choca con ese principio de intervención mínima. O sea, hay muchas cosas que se eliminaron porque habían entrado en desuso. Exacto. Los tipos penales de vagancia, por ejemplo, que lo teníamos todavía por ahí pululando. Y ahora incluyen temas que también entiendo que no requieren de la relevancia penal, porque tenemos que entender que el derecho penal es para la violación de bienes jurídicos graves. O sea, tú le estás dando el poder al Estado de que te meta a prisión, de que te multe. Violación, Entonces, asesinato, exacto, son esos los son crímenes delitos graves. Crímenes. Crimen. No cosas bagatelas, por así decirlo, y lo digo de cara y de frente por el tema de algo que va a ser muy amplio y que evidentemente creo que debe caerse, que es el tema del ultraje. Exacto. O sea, yo creo que ellos trataron de incorporar ahí tipos penales parecidos a la prohibición de los scratches en España, etcétera, pero dejaron eso tan abierto y de manera tan irrazonable que creo que ya hay acciones contra él, contra ese Que no tienen artículo, sentido. y que el Constitucional va a tener que decir, espérate. Y ojo, lo estaba viendo en el mismo día de ayer, hay un tipo penal respecto al enriquecimiento ilícito que si cualquier persona seria se sienta, lo lee antes de aceptar una función pública, dice no. Porque es de una amplitud y de una vagancia en cuanto a la precisión que hace que cualquier cosa pueda Sí, ser por ahí no seas enriquecimiento imputable ilícito. por Entonces, eso. el derecho penal exige cierta certeza, que tú seas preciso respecto a los tipos penales. Y eso yo creo que hay en algunos aspectos que deben ser corregidos. Yo creo que Habría eso es que lo más ver- importante de este año que tenemos de vacatio legal para que podamos precisar algunos ilícitos ¿Se y podrá eliminar. corregir? Habría que crear, Puede, perdón, si hay Chanel, voluntad. Para sí. eso es ese tiempo. hay que crear, Chanel, lo que yo te comentaba. Creo que en Inglaterra hay una figura para los funcionarios que se llama la figura del insulto necesario. No recuerdo, pero por ahí es que va, de que con ciertos cargos hay ciertas cosas que llegan.
Claro. Hay ciertas cosas con las que tú tienes que aceptar porque vienen con el cargo, siempre y cuando no sea a nivel personal. ¿Sería necesario que en el caso del funcionario público se cree una figura en el Código Penal que establezca esto sí se puede y esto no se puede para que no sea tan amplio? Mira, yo creo que... Déjame interrumpirte para hacerte una corrección. El funcionario, cuando se habla del Estado, no se habla de funcionario público, se habla de funcionario. Funcionario. Es una redundancia. Y es una redundancia en la que caemos con Todo. mucha frecuencia. Porque lo vemos como o un es lo título. mismo, o lo mismo de el erario público. El erario erario. es dinero público. ¿Sería necesaria entonces esta figura? Mira, yo te diría que no. Yo te diría que no, pero porque ya nosotros, primero el código tú tienes que leerlo completo. O sea, tienes que leerlo de manera armónica. Y eso incluye los principios. Y también tú tienes que leerlo y ser conforme a la Constitución. Entonces, hay preceptos constitucionales, ya tenemos decisiones del Tribunal Constitucional que señalan precisamente eso que tú mencionas, el tema de que el funcionario público es una persona expuesta y que tiene que, por tanto, aceptar unas reducciones respecto a su intimidad, tiene que la obligación de rendir cuenta, entonces no se puede poner guapo porque lo llamen a capítulo. Un tema de lo concerniente a la libre expresión. ¿Tenemos ganancia ahí? ¿No tenemos ganancia? Mira, ¿Se tocó? ¿No se tocó? se toca. Se supone que nosotros también tenemos pendiente, y eso lo hemos hablado aquí antes, una norma precisa para el tema de la regulación de ese derecho. No de limitación, sino regularlo. Y yo creo que perdimos un poco de terreno ahí. Porque ese tipo penal, si se mantiene, si el Tribunal Constitucional o el propio Congreso no modifica y adecúa ese artículo, sería una limitante. Porque evidentemente, como es tan abierto el texto, tú tendrías el temor. Y eso es una limitante de la libertad de Claro, expresión. pues eso va a ser una Si autocensura. ustedes como comunicadores tienen el temor de esas consecuencias por decir algo que puede ser verdad, porque pueda resultar afrentoso para un funcionario público, evidentemente eso no va en pro de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión y de comunicación son esenciales para poder decir que estamos en una sociedad democrática. Se modifica el principio Sin de libertad la de ley. expresión y libertad de comunicación no hay democracia en ningún lado. Chanel, en caso se debería observar o modificar el principio que trae esa ley o la ley específica, o crear un principio que ayude a interpretar ese pedazo de la ley. No, yo creo que hay que modificarla. Y eso lo puede hacer directamente el Congreso, lo puede hacer el Constitucional diciendo cuál es la interpretación constitucionalmente válida de ese texto. ¿Se puede hacer de aquí a agosto del año que viene? En menos tiempo. Ok, pero ahora, se podría hacer. claro que sí. El 16 de agosto se abre una nueva legislatura y el Congreso puede y debe modificar esos aspectos que han quedado en el aire y que están creando ahora este debate público, porque esto es parte de... Puede que se Ahí meta la está, campaña ahí. perdona. Ahí está el tema, uno de los temas más controvertidos con relación al Código Penal, que es el tema del aborto, de las 3 causales. Estuve leyendo lo que dice el presidente de la Cámara, que se aprobaron 2. Y Creo que una. No, se aprobó una. No. Él dijo que Él dijo 2. Él dijo que se aprobaron 2. Él dijo 2. Él dijo que se aprobaron Pero 2. realmente si leemos el texto Por- del por- código... Es cuando la madre o el feto corran peligro, Exacto, y eso es en riesgo de muerte. Entonces no son 2, es No, una creo sola. que quizá él es una especie de confusión respecto a lo que quería comunicar. Creo que se incorpora formalmente una, aunque creo que en la práctica ya esa se aplicaba por los protocolos médicos y demás. Y es una postura que hemos sostenido algunos abogados respecto a eso. Hay un tema serio del consenso respecto a ese punto en particular, y si de verdad la voluntad del gobierno, del Estado, es promoverla, pues entonces tenemos la oportunidad de que se promueva una ley especial Ok. para esa regulación. ¿Qué tanto beneficia o perjudica una ley especial? No lo perjudica, tendría el mismo efecto y se conocería de la misma forma que. ¿Tú crees que el presidente lo haga antes de irse? Creo que el presidente genuinamente puede promover Porque una- sea de su interés. Sí. Y Tenemos- tiene la iniciativa para ello. Igual. Bueno, hay y muchos lo congresistas demostró, y lo demostró. que se han manifestado en contra y que no necesitan que reunamos firmas, tienen iniciativa legislativa de manera individual. Entonces vamos a ser serios, promuevan esa norma y que se vote. Que ahí hay un tema distinto, y es que hay que ser conscientes de que hay una realidad que está plasmada en el Congreso que
tiene que alcanzar unos votos para poder pasar esa Por supuesto, legislación. por Ahora, supuesto. que se someta, que se promueva. Que ya pasamos el escollo de decir que una u otra cosa tenía preso al Código Penal. Ok, eso avanzó. Ahora, promover una legislación particular y ahí entonces que conozcamos quiénes están en pro o a favor de Hemos los tenido- derechos Tienes se que protegen. venir para que nosotros hablemos más extensa. Bueno, mi amor. No, Está pero si tú demasiado quieres bueno, brindarle un Chanel. café. Bueno, mi amor, tienes que muy bueno, venir Chanel. para que hablemos más Sí, extensamente sobre Hay el tema. muchísimos temas que tratar respecto al Código Penal porque es un instrumento completamente nuevo. O sea, hay muchas medidas socioeducativas que se incorporan. Hay un adelantamiento de la barrera de punibilidad respecto a los delitos de violencia que van a obligarte, ante una denuncia, por ejemplo, van a obligar a un juez a decir, aunque aquí hay una denuncia solamente de amenazas de violencia de género, usted tiene la obligación de ir a terapia. Por ponerte un ejemplo, que a mí me parece algo bastante interesante por la incidencia que tiene la violencia de género en nuestro país. Claro. Y así múltiples ilícitos que a la fecha no tenían cobertura. Y voy a poner un ejemplo para cerrar. Aquí conocemos y de primera mano por la emisora y demás el tema del jet set. Hay un impacto directo en casos de este tipo. Pasamos a tener un tipo penal Totalmente. de atentado culposo contra la vida que Totalmente. cuando hayan fallecido más de 5 personas, la sanción será hasta de 10 años. Exacto. Entonces, hay unos aspectos que tenemos que analizar y estudiar en completo. Pero eso incluiría el Estado, Claro. por un tema de Efectivamente. omisión, de supervisión. Es que aquí hemos dicho muy claro que hay unos deberes de supervisión que no se han cumplido. Con los cuales no se que cumplen. no se han cumplido y que yo tenía la esperanza de que a raíz de este trágico suceso abriéramos los ojos, pero yo creo que estamos iguales. No, está muy igual. El Estado hizo un bulto, y lo digo responsablemente, con un tema que me impacta directamente porque es un edificio del Poder Judicial que hace años se denunció que se estaba cayendo y ahora dijeron, espérate para que no ¿Qué? se caiga. Y desalojaron de ahí. Pero ¿y todos los otros lugares donde hay denuncias viejas de Nueva. necesidad de revisión de estructuras? Y no solo lugares públicos, muchísimos lugares privados y sitios Exacto. comerciales. Que no tiene supervisión. ¿No? Gracias, Chanel. Encantado. Te esperamos muy encantado pronto. de estar aquí. Te con esperamos ese muy nuevo pronto eslogan, con tu cuando quiera. uniforme, por favor. Perfecto. Sí. Así será. Vámonos un momentito a publicidad. Regresamos de publicidad y como este es el programa donde las mujeres hablan y los hombres escuchan, nosotros vamos a seguir hablando esta vez de, oye, si vas a visitar a un recién nacido, no te ponga perfume, por el amor de Jesucristo. Jesucristo. Pregunta cuándo es prudente que tú puedas No llegue ir de a sorpresa. visitar. No cargue el muchacho. Por favor, lávate las manos, no te ofendas si te dicen que no lo cargues. Dios. Y hablamos.